Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Me mostró la Biblia que pequé, Y su ley divina quebranté. mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, Hoy le quiero y sirvo como a Rey. por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, Y de gracia al hombre revistió. cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. La nueva vida. De Romanos capítulo 6, versículo 4 nos habla de andar en esta nueva vida. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No es una cuestión de religiosidad, no nos estamos haciendo religiosos nosotros, sino que el propósito que tiene Dios con llamarnos por el Evangelio es para prepararnos para que vivamos la eternidad con Él. Dado que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, nuestra vida necesita ser transformada, necesita ser cambiada. Y vamos a ver en esta lección el propósito de esta nueva vida. Fíjese que la palabra andar dice para que andemos en vida nueva. Y aquí la palabra andar es una metáfora que significa vivir. Pablo dice que así como Cristo resucitó de los muertos para una vida nueva, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el propósito que tiene Dios. Antes nosotros servíamos al pecado y por naturaleza nosotros estábamos habituados a mentir, a engañar y a hacer muchas cosas malas. Pero nosotros ahora hemos muerto a aquella vida para comenzar esta nueva vida. Entonces, se nos enseña que en el bautismo uno se reviste de Cristo. Ahí en Gálatas, usted puede leer conmigo en el capítulo 3, en los versículos 26 y 27.
Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Fíjese que cuando nosotros nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, nosotros comenzamos esta nueva vida para poder absorber la vida de Cristo. Andamos en novedad de vida, no continuamos en la antigua vida de pecado de donde nos sacó el Señor, sino que por el contrario nosotros abandonamos esa vida para comenzar otra vida. Y esta vida se refiere desde luego a la vida espiritual que recibimos después del bautismo. Estábamos muertos en delitos y en pecado, nos bautizamos y el Señor nos da una nueva vida para que vivamos. En Romanos 6:22 podemos leer: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mire, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El Señor nos presenta motivos claros por los cuales Él nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha perdonado. Él espera que nosotros demos frutos de santificación. La palabra santificación no nos debe asustar, sino que desde ahora en adelante nos vamos a dedicar a las cosas limpias, santas, dedicados como siervos de Dios. Dios espera eso de mí, Dios espera eso de usted. Su santificación y el fin por el cual fuimos llamados y hechos siervos de Dios es la vida eterna. Cuando muramos, vamos a despertar en el lugar donde están todos los salvos. Y si morimos, el Señor también nos resucitará en su venida para llevarnos con Él, para estar en su gloria. Entonces, fíjese cómo la Biblia habla de la vida pasada. Ahí en 1 de Pedro 1:18 se describe como vuestra vana manera de vivir. Todos los hombres han pecado y están separados de la gloria de Dios. La vida que viven es una vida vana, que significa vacía, hueca, inútil, porque se vive lejos de Dios para servir solo a los deseos de la carne. Los hijos de Dios han vencido el pecado con sus pasiones y deseos y están dedicando ahora su vida a su Creador, a Dios, viviendo en este mundo, por cierto, pero dedicado a las cosas de Dios. Ahí en el 6:21 de Romanos se nos hace esta pregunta: ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Imagínense cuando recorrimos la pasada vida que teníamos nosotros. Tenemos muchas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. Por eso se nos pregunta: ¿qué frutos teníais de aquel estilo de vida, de esa vana manera de vivir? Cosas que ahora nos avergüenzan. Y la vida pasada, fíjense que está descrita ahí en 1 de Corintios, en el capítulo 6. El apóstol Pablo le habla a los hermanos. En la primera carta, en el capítulo 6, del 9 al 11. Les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Esa vida pasada está descrita ahí y dice que esto era antes. Los hermanos llevaban una vida muy desordenada, vida pecaminosa, cosas por las cuales se avergonzaban, pero habían sido transformados por el poder de Dios.
Dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Esa era la vida antigua que ellos llevaban. ¿Cuál era esa vida? Ahí Efesios 2, del 1 al 3, la describe de esta forma. El hombre está muerto en los delitos y pecados. Dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esa era la antigua vida, la vida que se heredó de sus padres. Entonces, se andaba en ese tiempo, en ese estilo de vida. Hijos de desobediencia. Fíjese, o sea, no tomaban en cuenta la palabra de Dios, ni menos para obedecerla. Y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, Dios está muy enojado con los pecadores del mundo y Él va a venir en juicio contra ellos. Por eso nosotros también estábamos con ellos, viviendo muertos en nuestros delitos y pecados, y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Fíjese que hay cosas que nos deben de interesar. Pablo no dice que nacimos pecadores, sino que todos vivimos en el pecado. Éramos desobedientes. Siempre tenemos que ver, no es que Dios nos hizo pecadores y ahora nos va a juzgar. Bueno, si nos hizo pecadores, ¿por qué nos va a juzgar ahora? Él no nos hizo pecadores. Él nos hizo santos, limpio. El hombre se desvió. Por eso dice que vivíamos en pecado por naturaleza, y éramos por naturaleza hijos de ira. Esto no significa que tuviéramos una naturaleza depravada, no, significa por costumbre, por práctica habitual. Como nacimos en medio de gente que miente, que engaña, que roba, que está llena de odio. Estamos en un mundo que es así. La gente practica esas mismas formas de vida. De ahí el Señor saca, cambia, transforma a los hijos de Él. No dice que somos, sino que éramos antes. Fíjese que es bien importante eso, lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Efesios. Ellos antes eran así. Después que estaban salvos en la iglesia, no eran así. Estabais sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, Efesios 2:12. Erais en otro tiempo extraños y enemigos, Colosenses 1:21. Fíjese que esa era la vida pasada. Estaba lejos de Dios la persona, sin ningún tipo de comunión con Dios. Por eso se llama a la conversión. Fíjese que esta conversación Jesús la tiene con Nicodemo. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Nicodemo era un príncipe de Israel que estaba asombrado por los milagros y las señales que hacía Jesús, y él fue de noche a hablar con él. Y en el diálogo que tiene Jesús con él, mire, Jesús plantea la idea de nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire la instrucción que le está dando Jesús a Nicodemo. No se trata del nacimiento físico, que ese es único, una sola vez. Está hablando Jesús de nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuándo sucede eso? En el momento del bautismo. La gente es sumergida en agua para que reciba nueva vida, una vida espiritual. De eso se trata. Pedro está hablando de este renacimiento.
Y dice que somos, dice así en 1 de Pedro 1, 23 y 25, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjese que este renacimiento que Jesús habla, nacer de nuevo, no es un nacimiento físico, sino que es sembrar la palabra de Dios, que es la simiente incorruptible. La palabra de Dios en el corazón de la gente para que ella medite, piense, llegue a conclusiones y cambie y obedezca para nacer de nuevo. Por eso dice que y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahí en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15 el apóstol Pablo habla también de esto. Habla de la simiente que produce la nueva vida y esa simiente es la palabra. Ahí en el capítulo 4 versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué está diciendo Pablo a los hermanos en Corinto? Habían llegado falsos hermanos y algunos estaban poniendo en duda el apostolado de Pablo. Había muchos maestros ahora. Y Pablo les dice a ellos, aunque ahora ellos tengan 10.000 años o 10.000 profesores, instructores, tutores, en Cristo no tendréis muchos padres, porque yo os engendré. ¿Qué había hecho Pablo? Traído el Evangelio a Corinto y le había puesto la semilla en el corazón y mente de las personas, las cuales reaccionaron y nacieron de nuevo a causa de obedecer el Evangelio. Por eso dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Fíjese que esta conversión del nuevo nacimiento, Pablo la describe ahí en Gálatas, capítulo 2, en el capítulo 20. Él habla de esa conversión, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así Pablo grafica, muestra su nuevo nacimiento. Él ya murió al pecado y la vida que ahora vivía, la vivía para agradar al Hijo de Dios. Y a nosotros se nos manda también a lo mismo, a hacer morir lo terrenal en nosotros. Fíjese, de eso se trata esta nueva vida. No es cuestión de venir aquí a la iglesia, sentarnos un día frío, lluvioso como hoy, y después irnos. No, Dios busca cambios en nosotros, en usted, en mí. Y fíjese que acá en Colosenses capítulo 3, 5 y 9, el apóstol Pablo dándole órdenes a los hermanos en Colosa. ¿Qué tienen que hacer los hermanos? Haciendo la comparación de la vida antigua y la vida nueva. Le dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué era terrenal? ¿Qué cosas terrenales tenían los hermanos en Colosa que tenían que hacer morir? Pablo le da la lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjense que
es lo que tenían que hacer los hermanos en esta nueva vida. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Dios nos está preparando para llevarnos al cielo con Él. Estas reuniones no son reuniones como la que hacen la Junta de Vecinos, el club de amigos. No, estas reuniones tienen propósitos definidos por Dios para informarnos y para hacernos ver nuestra vida. Fíjese que en Gálatas 5:16 se nos hace otra vez una orden. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjese que los deseos de la carne son todos esos deseos inmoderados que tenemos nosotros, los cuales tenemos que dominarlos, trabajar en eso para que estos deseos de la carne no nos dominen. Antes nosotros vivíamos los deseos de nuestra carne, ahora no. Vamos a andar bajo la dirección del Espíritu, porque Dios hizo morar su Espíritu en nosotros y su Espíritu nos guía a la santidad. Entonces, si antes yo tenía malos hábitos, como decíamos o leíamos ahí en Colosenses, pasiones desordenadas y todas esas cosas que son producto de la carne. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Si ese era mi carácter, yo ahora tengo que pelear contra esos deseos malos, cambiarlos. Y Dios me da la fuerza, Él me da su espíritu, lo hace morar en mí para que yo pueda cambiar. Porque Él me está preparando, porque quiere llevarnos al cielo con Él. De lo contrario, nosotros vamos a vivir perdidos. Dice que por estas cosas se manifiesta la ira de Dios. Dios está muy enojado con este mundo, porque producto de su egoísmo, la gente causa mucho daño al prójimo y también peca profundamente contra Dios. Por eso la ira de Dios se manifiesta. Entonces nosotros no debemos proveer para los deseos de la carne. En esta conversión, o sea, yo no tengo que proveer, alimentar. Fíjese que se nos da la orden de hacer morir. O sea, yo tengo hábitos en mí que tienen que morir. Al genio. Toda esta lista que da el apóstol Pablo, ira, enojo, gritería y todas esas cosas, yo tengo que dominarlas. Y ahí me dice en Romanos 13:14, miren, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces yo no tengo que alimentar esos malos deseos. Si yo por alguna razón tengo pensamientos sensuales que van a provocar en mí malos deseos y que me pueden llevar a la fornicación, al adulterio, yo no los tengo que alimentar, sino que por el contrario luchar contra ellos. Fíjese que la pornografía es algo que está ahí a un clic de usted. Si alguien se hunde en eso, va a proveer para los deseos de la carne. Y va a tener una mente bien presta para cometer el pecado de la fornicación o del adulterio. Porque está en su mente eso. Por eso se nos manda a no proveer. Tenemos que recordar siempre, el Señor nos está preparando para llevarnos al cielo. Él me da toda la materia, todo lo que necesito para cambiar. Ahora yo tengo que ponerlo en práctica. Yo tengo su palabra. Tenemos estas lecciones que están oyendo, que nos ayudan a nosotros a hacer ver todo eso. Entonces de eso se trata la conversión, el nuevo nacimiento, de cambios. Entonces la conversión, el cristiano debe despojarse del viejo hombre. Despojarse lleva la idea de desnudarse, quitarse ese traje viejo que llevaba por mucho tiempo para ahora, despojado, servir al Señor. Por eso se nos manda ahí en Efesios 4:22, el 3:9 de Colosenses. Se nos manda a despojarnos. Vamos a leer el 4:22 de Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Colosenses 3:9 de igual forma. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que despojarnos, limpiarnos, quitarnos ese traje. Entonces, si yo era mentiroso y engañaba a la Inesita con puras mentiras y me convertí, ella se va a dar cuenta que yo dejé la mentira. Por mi forma, por mi carácter, por el trato que tenemos y el conocimiento que ella tiene de mí. Mayormente mi Dios, que conoce lo íntimo mío. El Señor apunta a esos cambios. ¿Por qué razón? Que Él quiere llevarnos al cielo con Él. Pero nosotros tenemos que luchar, despojarnos, quitarnos ese viejo traje. Tiene que ser sepultado el viejo hombre. Entonces nosotros morimos al pecado y somos resucitados en el bautismo para comenzar una nueva vida. El texto de Romanos 6:4 nos habla, así como Cristo fue sepultado y resucitó, nosotros también somos en el bautismo sepultados para resucitar y andar en una nueva vida. Fíjese que esto es lo que el Señor nos enseña. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Colosenses 2:12. ¿Puede entender usted de qué se trata esto? Es una cosa seria. Dios quiere llevarnos con Él. Si fracasamos en estos cambios, vamos a fracasar después en la vida eterna. Y se nos manda, como decíamos, a vestirnos del nuevo hombre. Efectos de la conversión. Dice Efesios 4:24 al 32. Tenemos una larga exposición del apóstol Pablo, que en un domingo tal vez les predicó este mismo sermón que estoy haciendo yo a los hermanos en Éfeso, nada más que después se lo mandó escrito. Y él le dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Fíjese que este cambio tiene que hacer morir el carácter viejo y malo que yo crié para poner el nuevo que Dios sí creó, para que andemos en él. Por lo cual, desechando la mentira, estos son los efectos visibles de la nueva vida. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Y se da cuenta usted lo que el Señor quiere y busca en nosotros? ¿Por qué razón? Porque Él quiere llevarnos a vivir con Él en el cielo. Así de simple es. El Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
¿Te das cuenta? Todos estos consejos fueron dados. Renovar la mente. Fíjese que eso es muy interesante porque en la manera que pensamos vamos a vivir la vida. Y ahí en Efesios 4:23 habíamos leído, pero dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Romanos 12 dice 1 y 2, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la palabra de Dios, leerla, hacerla morar en nosotros para que pensemos en ella, venir a las reuniones de la iglesia, porque aquí se nos enseña. Y nosotros dejamos de aprender la palabra. Es como que usted vaya a la universidad por un título, pero si no va a las clases nunca lo va a recibir. Porque cuando llegue en el momento de dar la prueba o de presentarse, no va a saber. Y todo esto viene por enseñanza. Si quiere tener una aprobación en la profesión que está haciendo, usted debe asistir a las clases y ser aplicado en toda la ciencia que le están enseñando. Si no va a tener problemas. Y lo mismo se aplica acá. Dios nos está preparando para llevarnos con Él al cielo. Entonces tenemos que considerar la vida pasada como pérdida. Pablo la consideró como basura. Fíjese que ahí en el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo habla de su antigua vida. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Toda la antigua vida que nos llenó de pecado, de insatisfacciones, que el Señor nos perdonó, nosotros tenemos que darla por pérdida, no podemos escarbar allá y llevar el fruto del Espíritu. Fíjese que ahora, antes nosotros dábamos las obras de la carne, que ahí en el mismo capítulo se hacen manifiestas, pero se nos manda ahora a producir el fruto del Espíritu. Si en mí habita el Espíritu de Dios, los frutos que voy a dar se van a ver. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjese que ese va a ser el carácter mío, el carácter suyo. Nunca va a explotar en rabia, en momentos de ira, porque está usted siendo gobernado por el poder de Dios en su corazón, que ha cambiado su mente. Y usted va a tener el fruto del Espíritu. Por eso dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Fíjese que tenemos que trabajar en eso. Colosenses 3:16. Crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Ahí en 2 de Pedro, del 1 al 5, se nos habla de las virtudes cristianas que nosotros tenemos que hacer crecer en nuestra vida, agregando a nuestra fe virtud. Ahí en 1 de Pedro 1, del 5 al 11. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados,
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros damos esos frutos, fíjese, vamos a tener esa amplia y generosa entrada. Tenemos que crecer en la obra del Señor siempre. 1 Corintios 15, 58 se nos manda a eso, a estar siempre creciendo en la obra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tenemos que andar por las pisadas de el Maestro. Nosotros, dice que Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjese que de esto se trata el cristianismo, de esto se trata venir a la iglesia. Por eso yo practico la fe cristiana, porque me estoy preparando para vivir con el Señor en el cielo. La vida de santidad. En 1 de Pedro 1, del 15 al 17, leemos así. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces el Dios que servimos nosotros es un Dios santo. Y además tenemos que tener en cuenta que Él conoce nuestras vidas, nuestros secretos. A Él no lo podemos engañar. Yo puedo engañarlo a ustedes, pero a Dios no. Entonces tengo que considerar así mi vida y hacer el bien porque Dios me está mirando y sabe los secretos míos. Otro texto, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. 2 Corintios 7:1. Y como leíamos en 1 Corintios 6, del 9 al 11, el estilo de vida que llevaba esa gente. Pero se les dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados. Entonces nosotros podemos ver el gran contraste entre lo que los corintios eran y lo que llegaron a ser. De fornicarios, homosexuales, ahora convertidos en Cristo, lavados en la sangre de Cristo, santificados, gente de Dios. Pero antes eran pecadores. Ahí en Tesalonicenses 1:9, Pablo le dice a los hermanos que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. La vida de santidad requiere que dejemos la práctica del pecado. Fíjese que eso es muy importante. Dejar la práctica del pecado para que éste no nos manche. Ahí en Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, del 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano
no es de Dios. Fíjese que es muy interesante esto. El Señor nos ha llamado para que nosotros venzamos el pecado. Nosotros ya no vamos a vivir pecando. No. ¿Por qué razón? Porque con Cristo hemos vencido el pecado. Jesucristo para eso apareció, para deshacer las obras del diablo. Entonces nosotros no vamos a practicar el pecado. Fíjese que esto en el cristiano no quiere decir que nunca peque, porque eso no es así. Todos somos vulnerables al pecado, pero el cristiano no practica. Una cosa es practicar y otra cosa es cuando es un accidente en nosotros. Yo me levanto y nunca pienso en pecar, pero a veces hay situaciones en las cuales uno peca, miente, engaña, puede ser. Pero si no está habituado a hacer eso, no lo va a hacer. Entonces, el Hijo de Dios no practica el pecado. Pero no puede decir yo nunca peco, porque no es tan así también. Como lo explicamos cuando una de las hermanas hace la comida, nosotros podemos asegurar que la comida que ha hecho está libre de toda contaminación y podemos comer confiadamente, que no nos vamos a enfermar. ¿Por qué razón? Porque se ha hecho con toda la higiene que requiere hacer la comida. Pero eso no quiere decir que mientras hacía la comida no se ensució las manos. El que hace la comida, ¿cuántas veces se ensucia las manos? Muchas veces. ¿Y qué pasa cada vez que se ensucia las manos? Se las lava. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Nosotros no practicamos el pecado, pero en ocasiones pecamos. ¿Y qué hacemos? Confesamos nuestros pecados al Señor y la sangre de Cristo nos lava nuestros pecados. Entonces no permanecimos en el pecado. Esa es la diferencia del cristiano, que tiene una conciencia sensible a lo incorrecto. Cuando me doy cuenta que hice lo incorrecto, yo inmediatamente acudiré, me iré a lavar las manos. En este caso confesaré mi pecado para no pecar delante de Dios. Por eso el cristiano no practica el pecado. El cristiano tropieza a veces, pero no sigue practicando el pecado. Cuando los niños son pequeñitos, se llegan cayendo. Y uno sabe que está aprendiendo a andar y por eso es. Pero si ya tiene 7 años y se lleva cayendo, algo le pasa en los pies o tiene algún problema, porque ese ya no es un accidente, algo está pasando. Lo mismo pasa con un cristiano, si se lleva practicando el pecado, bueno, hay algo en su carácter. Pero el cristiano sabemos que tropieza a veces. Por eso Juan escribía esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí en 1 Juan 2:1. Debe haber cambio en nosotros, en nuestra habla. Ya hemos visto esos textos del capítulo 4 de Efesios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. Fíjese que se nos manda a cambiar el trato, ser amables, no groseros. Sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, todas estas lecciones están preparadas para nosotros. Y toda esta enseñanza está en la Biblia para la nueva vida. El efecto de la nueva vida es que una persona de nueva vida va a ser útil al Señor. Ahí en 2 Timoteo 2:21 dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por eso se nos manda en el 6:13 de Romanos: presentaos a Dios y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces yo no voy a vivir más para pecar, sino que para servir al Señor, para honrar su nombre, y voy a ser un instrumento útil. El Señor no acepta el servicio de vasos o instrumentos no santificados. Pero la persona con una vida nueva es útil al Señor, como soldado en su ejército, como obrero en su viña, como miembro del cuerpo, como piedra viva en el templo de Dios, como oveja en su rebaño. Entonces,
en esta iglesia que es el templo viviente de Dios, nosotros somos muy importantes, pero necesitamos llevar la vida nueva. En fin, si somos fieles hasta el fin, veremos al Señor. Nos purificamos porque tenemos la esperanza de ver a Cristo. Aquí en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 4. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y el texto bienaventurado, el texto de Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fíjese que Dios tiene un proyecto con nosotros. Lo iremos a terminar, usted y yo. Por el lado de Dios, nunca va a fracasar. Lo único que puede hacer fracasar el plan que tiene Dios es que usted pierda la fe. Es que yo pierda la fe. Y no visualice bien este proyecto que tiene el Señor conmigo. Yo me he bautizado, me he hecho miembro de la iglesia del Señor. El Señor tiene un propósito conmigo. Él quiere que yo sea feliz en esta tierra, pero también quiere que sea santo. Y finalmente Él me va a llevar con Él al cielo. Él va a venir a castigar a los pecadores, a los irreverentes. Si usted es un irreverente y un pecador, va a recibir el castigo de Dios. Pero si usted practica la nueva vida, el Señor lo va a llevar con Él al cielo. De nosotros depende. Esta nueva vida es la que ofrece el Señor. Y finalmente el plan de salvación. Todo hombre está separado de Dios, muerto en delitos y en pecado, dice Efesios 2:1. Pero Dios nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. Si yo he destruido mi vida y me doy cuenta que estoy en bancarrota, me doy cuenta que he fracasado en todo, me doy cuenta que si me muero me voy a perder eternamente. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que usted se muera. Si ha llevado una vida dura en esta tierra, ¿por qué pasar una vida de aflicción en la eternidad lejos de Dios? Nosotros podemos cambiar eso. Usted lo puede cambiar. Entonces, ¿está usted viviendo en una vida de perdición? El deseo de Dios es que usted escape del camino de perdición. Fíjese, venga a Cristo ahora mismo. Dios puede transformar su vida y llevarlo en este proyecto que tiene de sacar gente de la tierra para llevarla al cielo. Se cumplían 50 años del hombre en la luna. Y vi el documental. 2 hombres llegaron a la luna. El Señor quiere llevar mucha gente al cielo. Y usted puede ir con Él, si quiere. Tiene que hacer esto. Si el pecado a usted lo separa de la salvación y lo separa de Dios, usted necesita dar estos pasos. Oír el Evangelio. La fe viene por el oír. Y fíjese que ha dado usted el primer paso porque está aquí oyendo el Evangelio. Usted necesita ahora creer que esta es la palabra de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede tener vida eterna en Cristo. Usted necesita arrepentirse, claro que sí, arrepentirse de la vida de pecado que ha llevado. Si usted se arrepiente, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice Hechos 17:30. Usted necesita confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Jesús vino desde el cielo, siendo Dios, se humanizó y vivió como un ser humano. Le dieron muerte como un criminal ahí en la cruz. Y Él derramó su sangre inocente. Y en esa sangre inocente nosotros podemos lavar nuestros pecados. Necesitamos confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, que creemos que Él es el Hijo de Dios. Y necesitamos bautizarnos para el perdón de los pecados. Hechos 2:38 dice, y bautícese cada uno, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Jesús ordenó que de esa forma los pecados se lavaban.
Cuando la persona es sumergida en las aguas del bautismo, sus pecados son lavados, nace de nuevo y comienza esta nueva vida de la cual hemos estado hablando. Cuando usted se bautiza, el problema del pecado es solucionado. La sangre de Cristo lava sus pecados y usted puede gozar de la salvación y de la comunión con Dios. Nuestro texto final: Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiere obedecer usted a Dios este día? No importa que esté lloviendo. Usted puede hacerlo. Mi deseo es que el Señor le bendiga y muchas gracias por su buena disposición. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más.